Hola, soy Gustavo Trabo, del estudio Gustavo Trabo, y me quedo muy contento por esta oportunidad de RCR, de poder estar hoy con vosotros compartiendo un poco de mi trabajo y de mi visión del mundo. Bueno, y para tanto gustaría de empezar con algo que tengo pensado mucho hace un tiempo, que es la relación que nosotros tratamos con la naturaleza y cómo la percibimos, porque como dice el filósofo francés Bruno Latour, no existe nada más complejo do que la noción de la naturaleza. Así que para entender la naturaleza partimos de una cultura y por tanto la noción de naturaleza cambia al paso que la cultura cambia también. Entonces me gusta mucho empezar con esta imagen, que es una imagen que acá llamamos de brasilianas, que son como las primeras imágenes que los europeos intentaron hacer de Brasil para tentar comunicar lo que se pasaba acá. Y lo que me gusta muchísimo en esta imagen, para allá de la virtuosidad de la naturaleza y la abundancia que tenemos y también la escala de las cosas, es como el nativo está demostrando el camino para que viene. Y así, lo que entiendo que es muy interesante es la visión que los habitantes de cada sitio tienen de su naturaleza y cómo entienden toda la preexistencia. Por tanto, esta imagen para mí, más que solamente la potencia que la tiene, es el significado de cómo debemos escuchar o intentar entender la preexistencia también por los ojos de aquel que ya vive. Y por tanto, un poco de que yo intento hacer, siempre cuando voy a un proyecto nuevo, intento conocer las personas y viajar, intentar entender la atmósfera del local. Y bueno, en uno de estos viajes que me fui a la Amazonía, me quedé en un acampamento muy simple y bueno, dormimos allá por 2 días y hacemos la foguera y pescamos y todo. Y la naturaleza era una cosa así espectacular. Y para llegar allá me quedó como 48 horas de viaje, entonces estaba como muy para dentro de la Amazonía. Y cuando llegué me deparé con esas imágenes que eran increíbles, pero empecé a mirar con un poco más de cuidado y encontré esses rastros de nuestra cultura que estaban allá como agarrados y hacía mucho ya que estaban allá. Y la relación que estos elementos de la cultura empiezan a tener con la naturaleza son una cosa para mí interesante. Lógicamente que puede decir que era solamente basura, pero con el tiempo, con la casualidad, esos elementos empiezan a ser parte de la paisaje. Entonces, la paisaje que pensamos que es una paisaje así como virgen, es una paisaje que ya está completamente modificada, no solamente de forma contemporánea, pero ya hace mucho que los nativos cambian la paisaje y
y por tanto no tenemos más ningún paisaje que ya no haya sido cambiada. Entonces, para mí es muy complejo de pensar la naturaleza como una cosa distinta de la cultura, o no distinta, pero totalmente separadas. Yo creo que por medio de la materia creamos relaciones con el paisaje y con la naturaleza. Así que también hacemos naturaleza a nuestra manera. Y esto fue el único elemento que podía entender de dónde venía, y venía del sur del Brasil y este sitio era como súper al norte. Bueno, entonces la idea de compor con la naturaleza y crear atmósferas a partir de esto, entendiendo la preexistencia, es una cosa primordial en mi trabajo. Y así, con esta imágenes de Mary Mies, empezamos a pensar o que serían dos casas que están en una casa única, en un sitio cerca de São Paulo, donde está la práctica. Y lo que me encantó en este trabajo de Mary Mies es la manera que ella restabelece una topografía, y abajo de esa topografía se encuentra el espacio. Y así intentamos entender esta casa, cómo podríamos, por el dibujo de la estructura, recrear una topografía que todavía ya tenía sido desmantelada, y por tanto, cuando se puede mirar en esta imagen, se entiende cómo intentamos reconfigurar o refacer la topografía por medio de la casa. Y la casa tenta crear un diálogo más franco con la naturaleza, con el dentro y el fuera. Bueno, es esto. El otro proyecto, que son las moradas infantiles de Canoanã, están sitiadas en un lugar belísimo en el centro del Brasil, muy cerca del río Javaés, y de una isla fluvial muy, muy grande que tenemos acá, que yo creo que es la mejor que tenemos, que es la isla del Bananal. Y muy cerca de esta isla es donde se encuentra la Fundación Bradesco, que nos invitó para hacer estas nuevas moradías para los niños que la viven en la escuela. Es una escuela con un régimen de internato, que acá en Brasil es una situación muy particular, porque solamente pasa cuando los padres no tienen las condiciones de pagar por la escuela, o no tienen escuela cerca de donde viven. Y acá lo que pasa es esto, que las distancias para las escuelas es absurdas, como, bueno, las distancias en un país continental como Brasil todas son muy grandes, pero en este caso algunas distancias son muy absurdas para los padres que trabajan en la agricultura, y a veces de la casa de los padres hasta la escuela el trayecto demora como 2 horas. Entonces es una cosa imposible para la crianza, para los niños ir todos los días para la escuela y volver. Entonces la necesidad de hacer un dormitorio, una escuela dormitorio en este sitio, viene de las distancias y de las necesidades que encontramos allá. Pues para entender
este proyecto fuimos allá y empezamos una serie de conversas con los niños, con los profesores, con los directores de la escuela y cuando se llega a una cosa así muy fantástica, porque la energía de como 800 niños en las calles es una cosa así, casi una utopía, porque no estamos acostumbrados a mirar a los niños así como libres y con tanta energía. Y allá, en ese sitio, que es la hacienda, que es una hacienda muy, muy grande, la población total es de 1.200 personas y de esas 1.200 personas, 840 aproximadamente son niños. Pues bien, cuando llegamos allá, también fuimos a visitar las moradas de los padres de los niños y para intentar entender lo que teníamos allá como técnica o que se hacía interesante y oportuno. Y cuando fuimos a visitar las casas en la aldea indígena del Javaés, me quedé con esta imagen y que para mí es interesante, o que todavía me informa, es que es la principal medio de comunicación o el principal medio de recibir información en este sitio se da por la tele y lo que pasa en la tele es que la noción de progreso, noción de futuro, no está en ningún momento vinculada con la pertenencia al sitio o con una visión de lo que existe de tecnología tradicional. Y por tanto las personas que viven en estas casas no las gustan y intentan hacer de todos los medios para cambiar esto. Y en otras casas, cuando vamos a visitar, bueno, mirámoslo como las estructuras de madera y los ladrillos de tierra cruda, o que en esa situación específica, térmicamente es una cosa así formidable, porque no es necesario aire acondicionado, nada de este tipo. Pero los padres que intento hacer, cuando arroyo un poquito más de plata, empiezo a construir una casa de bloques de concreto y como la hacen normalmente, las ventanas son muy pequeñas y como no tiene insuflamiento térmico, las casas se quedan muy, muy calientes y ahí entonces tienen que poder poner aire acondicionado y el precio diario y el precio que se paga por esto, por una familia que tiene poquísima plata, es una cosa así muy absurda. Entonces, entendemos que ese proyecto sería una oportunidad de lanzar una mirada para esas tecnologías existentes, intentar pensar eso de una otra forma. Y bueno, para eso hacemos una serie de juegos con los niños para aumentar la noción de pertenecimiento de ellos. Y algunos dibujos que son muy bonitos como esto. Bueno, eso eran las moradas existentes y así con esta imagen yo creo que se puede mirar un poco, entender la energía que tiene en las calles de las crianzas que están corriendo. Bueno, lo que pasa aquí en esta zona tropical que vivimos acá, el dibujo de la sombra es una cosa fundamental para ocupar un territorio, para se mantener un poco allá con un poco más de cualidad. Y bueno, a mí me encanta esta obra de Francis Alves que lo filma la plaza de Zócalo en la Ciudad de México y cómo las personas van caminando de acuerdo con la sombra y se quedan allá juntas, protegidas. Entonces, en este sitio no tiene como ningún programa, pero la sombra posibilita un encuentro social.
Y cuando miramos, en este caso específico de las moradas que ya existían, la varanda, que es ese espacio intermediario entre dentro y fuera, que tiene una sombra así, con una cualidad para mí increíble, como ese espacio puede ser de muchos usos. Así como las casas de los padres, donde la baranda se puede criar las gallinas y se cuida de los niños, de todo. Bueno, entonces para el proyecto, o que imaginamos, es que sería una sombra que tentaría se mezclar la paisaje de la forma más sutil posible. Y así hicimos las dos moradas, una la masculina, otra la femenina, que son el mismo proyecto y distinto solamente en los jardines internos. Y el mismo proyecto por cuestiones de montaje y de verba que teníamos. Teníamos poquísima, muy restricta recursos, entonces intentamos ahorrar de la mejor manera posible. Bueno, es en isométrica solamente para mostrar cómo el proyecto es como una cosa muy simple y repetitiva, y a través de la repetición posibilitamos un mejor acabamiento de las piezas, así como también crear perspectivas a través de una regla casi que única. Bueno, y así como se mira este prisma que es un penetrable en la paisaje, en términos de planta, una cosa nuevamente muy simples, de un dormitorio que se repite, y hay 3 dormitorios, están siempre mirando los patios, que son esos patios de encuentro de los niños, y todos los dormitorios están rodeados de barandas que son muy generosas, porque para nosotros esto es el espacio fundamental en este proyecto, que es la sombra, porque uno no necesita decir cómo los niños deben jugar, porque ellos ya saben jugar por sí, porque son así que están en el mundo. Entonces crear la condición mínima necesaria era crear la sombra y por tanto así lo hicimos. Toda la estructura lo prefabricamos acá en São Paulo y llevamos allá y montamos muy rápidamente. Entonces son un sistema de piezas que son una modulación de 590 por 590. La modulación es una consecuencia del tamaño de los camiones, que acá en Brasil la parte trasera del camión tiene 12 metros, así con 590 por 590 podemos poner dos piezas, y no tenemos ninguna pieza en la obra es mejor que 12 metros. Por tanto, imaginamos ese sistema prefabricado de piezas muy leves, muy delgadas, y aún era necesario adicionar sección por cuestión de flambaje y cuestiones estructurales. Solamente adicionamos estas tabuas. Y así, bueno, el proyecto en esta relación de repetición y una cierta causalidad de las aberturas, de los patios, las miradas empiezan a escapar y el edificio empieza a se fundir con la paisaje, ¿no? Los patios centrales, las escaleras que llevan un segundo pavimento, donde son las áreas comunes, los patios y, bueno, y algunas
algunas situaciones o algunos momentos intentamos evidenciar la necesidad que el material pide, que es, por ejemplo, la estructura de madera no es posible que se la ponga directamente en el suelo, porque son de humedad y como la pesa con el tiempo se queda mal. Entonces, intentamos evidenciar como casi un gesto de aquel que entiende cómo se puede construir mejor para los que quieren aprender. Así que este proyecto es una oportunidad de compartir con ese conocimiento relacionados a este campo específico que trabajamos, que es la arquitectura. Y el patio central, donde tiene también este rastro de agua, donde la agua de las lluvias se queda y después cuando empieza a llover nuevamente, esta agua transborda y vuelve al río que he mostrado previamente. El segundo pavimento, salas de estudio y para mirar la tele. La sección nuevamente es un telado único y por la inclinación única, la diferencia espacial se da. Así que también intentamos en este proyecto hacer la diferenciación espacial con la menor cantidad de gestos posibles. Las salas de estudio y las salas de mirar la tele. Bueno, y pensar en construir una obra así tan lejos como este sitio, se quedó fundamental para que el proyecto existiese, pensar en la obra. Así que el proyecto se construye como idea también por la construcción de la obra. O sea, hacer las fundaciones, que será necesario con hormigón y todo, pero todo que venía en el topo de las fundaciones, quedaría toda la métrica del edificio, era toda prefabricada y con una precisión milimétrica. Así que con esta precisión nos garantíamos una calidad de construcción, pero también una velocidad de la obra que si construir lejos se queda muy costoso por las distancias y por la necesidad de enviar muchas personas allá. Entonces, pensamos en la obra con las fundaciones en hormigón y la estructura de madera laminada colada que se empezó a montar y después la cubrimos y la ventaja de cubrir la estructura y trabajar en la sombra se quedó fundamental para un mejor desempeño y conforto de los operarios que después de eso trabajaron en la sombra en un sitio que muchos días tenemos como 42 grados. Entonces esto nos ayudó a ahorrar tiempo y ahorrar plata. Y los ladrillos hicimos todos localmente en el sitio de la obra usando la tierra que tenemos allá. Por tanto, los elementos que eran necesarios tener masa para nos fornecer el conforto térmico, hacemos en loco. Y bueno, los asentamos y una cosa casi muy simples. Y por tanto así se quedó el proyecto final y algunas y se quedó muy bien para los niños también que después que se mudaron para este nuevo sitio tuvieron notas mucho mejores, entonces un desempeño escolar muy bueno y algunas otras situaciones que acontecieron que para mí son interesantísimas,
que como tenían una gran cantidad de espacio ahora en la sombra, empezaron a imaginar cómo podían ocuparlo y empezaron a pedir para la directoría de la fundación clases complementares como clases de yoga y otras cosas así que posibilitan entonces un otro uso del espacio y aquello que era un dormitorio se cambia muy rápidamente por tener espacio en otro elemento. Y bien, el proyecto se quedó muy bien con la fundación también, que nos invitó a hacer una otra morada, ahora en Bodoquena, que se queda en el Pantanal, más al sur del país, donde ya tenían la hacienda con las viviendas, los dormitorios de los alumnos, y nos pidieron para hacer una reforma o pensar cómo podríamos mejorar las condiciones de esos dormitorios. Y una característica muy interesante en este sitio es la relación de la paisaje, que es absolutamente plana y durante el tiempo de lluvias se queda así como una camada muy larga de agua por la superficie que empieza a correr por la superficie, una cosa así como muy extraordinaria. Y bueno, cuando llegamos allá, el entendimiento de esta planicie, de este plano, era una cosa muy importante, así como también la métrica que ya existía en los edificios. Y parecía para nosotros en aquel momento muy pertinente esa imagen de Carl André, que se repite el mismo elemento y con la repetición es posible entender la topografía y entender la paisaje, porque así como la imagen inicial que empecé la charla, no tenemos en muchos casos la habilidad de leer la paisaje y así tenemos que usar situaciones o métodos o materia para que descubrimos o dejemos essa paisaje un poco más legible. Y bueno, en este proyecto también, para hacer estos elementos, lo que pensamos que sería interesante era pensar un sistema de medidas que viene de la preexistencia y la obra también, como es lejos, pensamos el prefabricado, pero aquí usamos prefabricado de hormigón y estructura metálica. Normalmente la idea es que este conjunto de elementos cree una sombra y conecte las edificaciones existentes. Creo que aquí se queda un poco más claro. Lo que tenemos en el bajo es las unidades existentes y arriba lo que hicimos, que en realidad fue conectar las 12 moradas de cada lado, que son 24 en total, las 12 moradas de cada lado en un único edificio, creando una relación entre patios, patios pequeños, patios mayores, pero también una relación con las cubiertas de las nuevas moradas y también un sistema de pasarelas que posibilitaba que los niños caminasen durante el tiempo de las lluvias sin pisar en la agua. Y bueno, del lado izquierdo es la situación preexistente y el lado derecho de cómo se quedó. Y también adicionamos programas complementares como salas para teles y salas de juegos. Y acá en esta maqueta es posible
lo que tenemos en blanco es lo que adicionamos en área. Esto es el sitio y como las dos moradas, la masculina y la femenina, como se quedaron. En una planta que se entiende que es una cosa muy, muy extensa. Acá también la imagen, como es un edificio se quedó un edificio muy, muy extenso y como por la inclinación única en la diagonal de las cubiertas, pensamos hacer con lo mínimo necesario un juego de planos que se conecta y se compone y se abre conforme uno camina allá. Entonces el sistema de pasarelas que está elevado del suelo. La sala de juegos. La morada. Cómo se puede atravesar la morada y cómo la paisaje y la naturaleza empieza a tomar cuenta de esto y la cubierta. Así que ahora no tenemos más solamente una línea del piso, pero también tenemos una línea de naturaleza en el topo, creando una otra perspectiva de lo existente. Los dormitorios de los niños. Hace todo muy, muy simple, pero muy... Tratamos de hacer lo más bien hecho posible. Y los sistemas de las piezas que van se componiendo y haciendo el proyecto. Bueno, y esta idea de hacer un sistema de piezas fue una estrategia que se quedó muy válida para hacer proyectos que están distantes. Adoptamos la misma estrategia para hacer este proyecto, que es un proyecto que está en la Amazonía, que es una industria comunitaria de castañeros que van en la mata, cuidan muy bien de la floresta para que se quede saludable, porque depende de la floresta saludable para que tengan una buena producción de castaña. Bueno, ellos van allá, se quedan 4 meses en la floresta, colectan las castañas y después vuelven a sus casas y lo producen el óleo de la castaña y la industria que acá tiene. Y una cuestión de ese proyecto que es paradoxal y creo que demuestra muy claramente la forma que por muchos, muchos años se opera acá y que en este caso específico lo que pasó fue que estas personas vivían en la margen del río Iratapuru y hicieron una hidroeléctrica en el río, y para hacer la hidroeléctrica tienen que hacer como un gran reservatorio de agua. Y cuando hicieron esto, simplemente trasladaron a esas personas que estaban muy acostumbradas a vivir cerca del río para estas casas que son casas así muy simples, pero que no están bien dibujadas para las necesidades térmicas y de espacio de estas familias que de una hora para otra se encontraron en una situación de vivir en una comunidad mucho más cerca y pararon de convivir con la agua. Así que para las personas en Amazonía la agua es una cosa así fundamental, porque no es solamente de la agua que se puede pescar, pero es la agua, el sitio donde se puede se divertir también. Y aquí tiene un vídeo que muestra la dificultad que es de se accesar a este sitio y
la potencia de la agua y un poco de cómo es allá. La vila, donde las personas, bueno, viven, trabajan, producen el óleo. Y ellos producen ese óleo y lo venden el óleo para una industria de cosmético. Y después de muchos años haciendo esto, ellos tienen ahora la oportunidad de recibir una pequeña fracción del lucro de los cosméticos. Así que ahora tienen la posibilidad de pensar en comunidad cómo hacer o qué hacer con esta plata y bueno, pensaron que lo mejor sería hacer una industria mayor, nueva y usar la industria existente como un depósito y para las castañas. Y así que nos invitaron para hacer este proyecto y empezamos este proyecto estudiando posibilidades de construir de forma muy simple y directa, mirando tanto las ocas brasileñas, pero también como estructuras un poco más complexas que serían muy leves y nos posibilitarían llevar las cosas allá, porque lo más costoso en una estación como esta es llevar todo el material para el sitio. Pues bien, entonces imaginamos la industria que está relacionada con el vilarejo, y así que la industria es también una cubierta y volúmenes que se quedan debajo de esta cubierta. Y bueno, entendemos en esta situación que ellos se quedan 4 meses en la floresta, después 4 meses produciendo el óleo y los derivados de la castaña, y los otros meses del año muchas veces no tienen trabajo. Así que pensamos que hacer el proyecto de esta nueva industria era también una oportunidad de compartir conocimiento con ellos y ellos trabajar, ellos tenían la posibilidad de trabajar y construir la industria. Así, entenderían los procesos constructivos y después de la industria pronta, en los meses que no se quedarían en la floresta o produciendo el óleo, podrían prestar ese servicio a la sociedad. Así que pensamos en la industria entonces de una forma faseada. La primera fase es construir la cubierta y después los objetos de ladrillo que están debajo de esta cubierta, que pueden ser construidos de tiempo en tiempo y tienen geometrías muy distintas porque tienen configuraciones distintas del ladrillo y así imaginamos que ellos pueden entender formas distintas de construir y tener un conocimiento mucho mejor. Para la estructura de la cubierta, empezamos a hablar con ellos de la forma que construir los barcos, cómo lo hacen, cuáles son las maderas, y así hicimos el proyecto de la estructura conectada, creando un diálogo con cómo se hacen los barcos, no en un sentido geométrico, pero cómo se conecta las maderas, así que la conexión de las maderas en esta obra es una cosa muy directa, sin cosas muy complejas. Y hicimos una serie de estudios con los ladrillos para demostrar a ellos cómo se podría hacer. Y este es un proceso que la comunidad está muy envolvida. Bueno, la estructura y los caminos centrales y cómo ese volumen con
la cubierta empieza a tener distintas relaciones en el espacio mayor de la industria, como las luces y las cosas acontecen. Y bueno, el último proyecto que voy a compartir con vosotros era un proyecto en un parque indígena acá en Brasil, que se llama Parque do Xingu. Es una zona demarcada para los nativos, y no sé si el nativo es la mejor expresión en español. Para nosotros llamamos acá de povos originarios, que tal vez la traducción sea la mejor también así. Entonces los povos es una zona demarcada para los povos originarios, y estos, los quiseres, tuvieron que trasladar por una nueva vila, y porque estaban siendo atacados por los hacenderos que están alrededor de este parque, que es un pulmón verde en medio de muchas haciendas. Estaban siendo atacados no solo físicamente, pero con los agrotóxicos que se usan en las plantaciones. Se poluye todo el aire, y las personas estaban se quedando muy, muy malas. Entonces empezaron a hacer una nueva vila, y cuando llegué allá, y bueno, saqué esta foto, es el momento que estaban haciendo, y bueno, yo me quedé encantado con el conocimiento que ellos tienen en la construcción, y cómo una oca es hecha por 2 personas en 3 meses. Y cómo lo hacen con el mínimo, que tiene solamente la madera y la pala. Y la oca tiene algunas cuestiones que son muy interesantes para mí, no solamente en términos de proporción o de la materialidad y de la geometría, pero cuando se adentra en la oca, cómo la luz llega al centro de la oca, porque la oca es simétrica, entonces tiene solamente 2 entradas o 2 ventanas, y cómo la luz adentra el centro de la oca, y este sitio donde se tiene la luz es el sitio público o el sitio común de la oca, y todo el sitio que está alrededor de esa área de luz son las zonas privativas. Pero la relación entre la zona común y la zona privativa de la oca se da solamente por la gradación de la luz, así que no tiene ninguna partición interna, y solamente la densidad de la sombra que crea esa barrera entre esos espacios. Bueno, nosotros propusimos una cobertura que era un elemento que no tenía ninguna función específica a priori, pero intentaba crear una situación que no estaba en el centro de la aldea, pero como adyacente, y podría crear un diálogo con los pueblos originarios y lo blanco cuando llega allá, y también ser un espacio distinto para ellos de recibir las personas o de hacer otras cosas. Para hacer el proyecto ganamos una verba que era muy, muy, muy pequeña de los noruegueses para hacer, y por tanto pensamos que sería interesante pensar un sistema de 8 piezas que compostas podrían crear las cubiertas y una conversa un poco una conversa abierta con la comunidad, que
haceríamos solamente la estructura y la partición interna de estas cubiertas serían de acuerdo con la necesidad y la voz de la comunidad, porque en la comunidad indígena en Brasil tenemos el cacique, que es la persona más importante de la comunidad y que tiene una voz muy, muy fuerte, y tenemos que respetar a ellos. Y bueno, las particiones eran el momento que ellos podrían decidir lo que querían. Hacíamos la maqueta, hacíamos todos los proyectos, y cuando me fui allá para empezar la obra, me encontré con Juan, que es el maestre que iba a construir, y él no sabía cómo leer la planta muy bien, y lo que pasó que me quedé allá como una semana con él, y entendemos el proyecto por la maqueta. Entonces la maqueta fue la herramienta fundamental de comunicación, pues con la maqueta se tornó posible la construcción, y después de 4 meses volví allá y la obra estaba hecha. Entonces una obra que no tiene ningún acompañamiento, nada, entonces solamente esta conversa inicial con el constructor, y así se quedó. Las puertas, ventanas que crean situaciones distintas, el espacio central, donde puede ser como un auditorio, una sala de aula, un sitio para muchos cenar juntos, una cocina pequeña, las ventanas, como se puede abrir y ahí crear distintas atmósferas de una forma muy, muy simple. Bueno, acá también hicimos todo con parafusos, así que si ellos quieren un día desmontar la obra, lo pueden, y si quieren cambiar de sitio, pueden cambiar con la obra, pensando que son pueblos que originalmente eran nómades. Y bueno, finalizo la conversa con este vídeo. Muchas gracias.